Génesis 22, versículo 1. Quiero hablarte de el sacrificio que Dios pide. A veces no lo entendemos, pero el sacrificio que Dios pide a veces es donde más, o lo que más amamos. Casi siempre de esa manera. Dios no prueba a las personas, no es tentador. Disculpen, Dios no tienta a nadie. Dios pide sacrificio. Dios nos pone pruebas o nos permite pruebas, pero no tentaciones. Hay que tener cuidado, que a veces nosotros le ponemos tentaciones y creemos que es de Dios. Tentación no es de Dios. Dios no puede ser tentado, y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios pone o permite pruebas o nos pide pruebas. Y la Biblia dice, y probó Dios es pruebas, no tentaciones. Lo primero que tiene que entender que cuando es una tentación, no es de Dios. Cuando es una prueba, usualmente Dios las permite. Y las permite para darnos, enseñarnos cómo estamos con Él. Y casi siempre, no todo el tiempo, pero en su gran mayoría, en lo que más amas. En lo que más amas. Así es que una de las preocupaciones que uno debe de tener es eso, que cuando uno no camina como debe de caminar con Dios, la prueba va a venir en lo que más amas, en lo que tú más cariño le has puesto, más esfuerzo le has puesto, ahí va a ser el golpe más fuerte. Y no el golpe, la prueba más fuerte. 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No lo tentó, lo probó. ¿Ok? Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Era el único? No era el único, pero era el que él amaba. En general, era lo que él más, él había corrido a Ismael, lo había sacado de su casa por Isaac. Él lo amaba. Y la Biblia dice, claro, que su esposa le pidió y Dios le dijo, sí, ella, no, está bien, haz lo que ella dice, tiene que salir Ismael. En Ismael yo no te voy a bendecir, te voy a bendecir en Isaac. Él tiene que salir de la casa porque él no va a heredar lo que es tuyo o lo que se había prometido. Ismael no lo va a hacer. Ismael era su primer hijo. No con su esposa, pero era su hijo al fin y al cabo. Y Abraham amó a su hijo Isaac y se lo pidió a Dios. Dice, a Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y le dice a tu único, le está diciendo, está siendo tratado como el único, y así es, y al que amas tú. Así es que Dios va a probar a nosotros en lo único o en lo que específicamente, únicamente amas tú más que a otras cosas. Ahí va a probar el Señor. No todo el tiempo, no malentiendan, pero realmente lo que hemos visto en la palabra del Señor, que allí es. A veces nosotros tenemos, una de las equivocaciones más grandes es amar cosas más que a Dios. Es el error más grande que cometemos. Porque eso es donde va a haber el problema más grande que podemos tener. Amar personas, cosas o lo que sea más que a Dios. La prueba puede ser ahí, exactamente ahí. En eso que tú estás amando más que al Señor, o que tú sientes que es lo único que te hace feliz. El único, dice, que tú sientes que es lo único más importante en tu vida. Ahí puede ser la prueba que Dios puede traer a nuestras vidas. Que vamos a orar. Señor, te pido que bendigas en esta mañana la enseñanza de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, y trata con nosotros. No es malo que amemos algo, pero es malo que lo amemos más que usted, Señor. Señor, enséñanos, danos sabiduría en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Aquí, ¿puedes aquí? Porque ahí no va a haber micrófono. ¿Sí puedes? Ok. Es que ella va a tener un especial, pero allí no va a haber micrófono y te puedes quitar. No te lo puedes quitar. Yo me voy a acercar.
Amén. Amén. Gracias. Yo creo que antes de la pandemia ya me había dicho que quería cantar un especial, pero no. Cuando se presentó todo ya no se pudo hacer. Ya estuvieron practicando y es una bendición. Próximo domingo va a haber un especial también. Y ya tengo 3 jóvenes que van a cantar, ya quedamos. ¿Dónde están? Ya, es más, que no vinieron de puro miedo. No, sí están aquí están. Ya me hemos quedado que iban a tener un especial. Ya han cantado otras veces, cantan muy bien. Los jóvenes de nuestra iglesia cantan bastante bien. Nada más que a veces les da flojera ensayar, así es que, pero cantan bastante bien y es una bendición. Para el Señor, sobre todas las cosas, que es para Él la honra y la gloria siempre. No es de nosotros, es del Señor. Bueno, vamos a ir de nuevo a Génesis 22, por favor. Me contaba que Dios es un Dios celoso, no celoso de los celos humanos, porque Dios es santo, así es que su celo es santo, si lo podemos poner en esa forma. No es celoso como nosotros los seres humanos, porque nuestros celos son enfermizos y son dañinos. Pero el celo de Dios nos cela para santidad, porque Él es santo. Así que todas las cosas que Dios permita en nuestras vidas es para santidad. Todo. Las pruebas de Dios, si lo ponemos en esa manera, todas las pruebas de Dios es para santificarnos cada día más. Aún el celo de Dios es para santificar a cada uno de nosotros, para limpiarnos cada vez más, para ayudarnos cada vez más, y aún no para probar en Dios, porque Dios conoce todas las cosas, pero para probarnos a nosotros mismos en qué condición estamos delante de Dios. Y Abraham había cumplido y había escuchado a Dios y le había creído a Dios, y le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia, y le creyó todas las cosas. Pero cuando le llegó el hijo que amaba, entonces había que probar en Abraham si todo lo que había creído antes era verdad. Ese es el transcurso de una vida cristiana. Dios, cuando todo está bien, amamos a Dios y decimos le vamos a echar ganas y le voy a poner duro y le voy a hacer esto. Pero cuando llega el momento de que amamos a Dios, que llegue el momento de que hay que enseñar que de verdad amamos a Dios, es cuando viene alguna prueba. O sea, todo está bien si no hay nada que pagar de precio. Estamos dispuestos a obedecer. Todo está bien. Y le amamos. Yo no digo que no se le ame a Dios. Y le amamos al Señor. Y amamos a Dios. No quisiéramos amarle más, yo entiendo eso. Pero entonces llega esta situación de Abraham. Él le obedeció. Deja a tu padre, a tu parentela y vete, yo te voy a decir dónde. Está bien, Señor, vámonos. Él le dijo, mira, cuenta las estrellas del cielo y si las puedes contar, pues esa va a ser tu descendencia. Dios, está bien, lo creo. Y le creyó Abraham a Dios, bien. Puso su fe completa en el Señor. Pero en eso se le aparece un amor, si lo puedo decir de esa manera. El amor a su hijo. En eso, acuérdense, por todos sus años él no tuvo hijos. Es cuando las situaciones no tienen consecuencia, todo está muy bien. Pero ahora se le presentó el hijo. Andaban los dos solos, él y su esposa, pues, bueno, eran ya ancianos. Se cree que Abraham para esta edad, Isaac, él tendría unos 117, 118 años, más o menos. Le nació su hijo cuando él tenía como 100 años. ¿Sí? Creo que sí, y no me confundo. Y era sencillo por 80, 90 años, cuando anduvieron solos y no había ninguna dificultad, era bien fácil. ¿Sí lo está entendiendo? Es bien fácil creerle y confiarle a Dios cuando no hay nada que se interfiera entre Dios y usted. Pero en eso entró un hijo. Es bien fácil creerle a Dios cuando no hay nada, pero hay algunos que tienen temor de ir a algunas partes, a la iglesia, a algún lugar, por un hijo.
Ya se interfirió un hijo, esto ya es otro asunto. Mientras no había pandemia estaba bien. Ahora hay pandemia. ¿Amaré igual a Dios durante la pandemia que antes? ¿Seré igual de fiel? ¿Seré igual de fiel? No siento que no nos cuidemos, no me lo entienda. Pero ¿seré igual de fiel ahora que hay pandemia que cuando no había? Todo ahora cambió, ahora es diferente. Ahora hay que probar no solamente a Dios, había que probarse a sí mismo. 80, 90 años, él salió ya de más de 60 años cuando salió de Ur de los Caldeos. Era fácil creerle, no malentiendo, no es que fuese tan fácil, pero no había nada que hubiera en medio, no había nada. Él y su esposa. Salió con dinero, traía riquezas, traía todo encima, traía mucho ganado, traía criados, traía esclavos, todo lo tenía. No había esa cosita que muchos padres tenemos o tienen. Un hijo. Un hijo. Cuando se presenta un hijo, las cosas cambian. Ya empieza a ser diferente. Dios, en muchos casos, ya no es tan importante. Ya no es lo más esencial. Y Dios quiso probarle no solamente a Abraham, o probar a Abraham, sino probarle al mundo que hay hombres capaces, gente que cree en Dios, capaz de entregar todo por Dios. Todo por Dios. Que son capaces de con sus propias manos entregarle todo a Dios. Y aquí encontramos a él, a Abraham, que fue capaz de hacerlo. Y para enseñarnos a nosotros mismos, aunque no sucedió literalmente el sacrificio, pero Abraham estaba dispuesto a 100% a entregar lo que él amaba por el amor que le tenía a Dios. Con sus propias, imagínate con tus propias manos entregar un hijo o una hija. Tú mismo. Por el amor que se le tiene a Dios. Todo cambia, todo es diferente. Cuando no se pedía nada, pues está bien. Pero hoy se pide otra cosa que iba a cambiar todas las cosas. Lo que Dios le pidió a Abraham, mire, le hizo una petición sumamente difícil. Bien difícil. Todos aquellos que somos padres lo entendemos así. Es bien difícil. ¿Decido por él o decido por Dios? ¿Decido por él o decido por Dios? Versículo 2, por favor, 22 en Génesis. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y le dio nombres. Y le dio todo. Y le dice, ¿por qué? Porque Dios conoce exactamente lo que tú amas. Dios lo conoce por nombre. Dios sabe por nombre lo que tú amas, lo que tu corazón tiene, aunque no lo sepa nadie. Porque todos aquí tenemos algo que amamos, que a lo mejor no lo saben más personas. Aunque no lo sepa nadie, Dios lo conoce por nombre. Y Él sabe y nos lo va a pedir por nombre. Específicamente por nombre nos lo va a pedir. Y nos va a decir exactamente qué quiere de nosotros. Exactamente la petición va a ser qué quiere de nosotros. Y nos lo va a pedir por el nombre que tenga. Puede ser que te pida te dé el nombre del hijo, puede ser que te dé el nombre del trabajo, puede ser que te dé el nombre del carro, puede ser que te dé el nombre de cualquier cosa. ¿Qué amas más que a Dios? Va a dar el nombre. Y solamente que nos hagamos sordos, no queremos escuchar. Pero de que lo hace entendiblemente bien para nosotros, sí. Y va a dar el nombre de cualquiera de las cosas que usted y yo estamos amando más que a Dios. Bueno, puede ser que no lo ames más que a Dios, pero aún así te lo va a pedir. Y le va a dar su nombre. Y le dijo a Isaac, porque pudo haberle dicho, imagínate que le hubiera dicho a su primer hijo, Ismael. Pues dice, ahí te lo vamos a quemarlo. La Biblia no dice que lo amaba. Bueno, pues me voy a pedirle, eso no me interesa.
yo le doy todo a Dios. Dale tu tiempo a Dios. No, pues es bien fácil. Aquello que no tenemos tanto interés, lo quemamos en el altar de fuego. Fácil. Pero aquello que le tenemos más interés, ya no es tan fácil. Es difícil. Es bien fácil quemar en el altar de la creencia las cosas que no nos interesan. Pero quemar lo que nos interesa, entregárselo en sacrificio al Señor, es otra cosa bien diferente. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Dice, a quien amas, ve. Dice, le dijo, toma ahora tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La petición, hijo único que amas. Aquí está, lo quiero. Dios siempre nos pedirá lo que amamos. O nos pondrá a prueba, o nos probará con lo que amamos. Siempre. Ese es algo que Dios va siempre a hacerlo con nosotros. No porque es malo, no, es porque Dios es santo. Y uno de los errores que a veces cometemos es que si no se nos prueba antes de que lo amemos más que a Dios, puede ser que dejemos a Dios. Así que yo creo, yo pienso, yo lo creo de esta manera, que a todos Dios nos ha pedido las cosas, las que amamos, antes que se nos pasara el tiempo. Y que la gran mayoría cerramos nuestros ojos. Casi estoy seguro que eso que usted amó tanto, alguna vez antes Dios lo pidió. Y cerramos nuestros ojos y no nos interesó. Y cerramos los ojos y nos dio igual, no nos importó, nos dio las mismas cosas. No significa que eso que amas más que a Dios, Dios no lo haya pedido antes. Porque Dios es santo y quiere limpiarnos de las cosas que nos pueden hacer daño. Sería injusto Dios que me pida algo que ahora está dominando totalmente. Yo creo que lo pidió antes. Nada más que nosotros no estuvimos dispuestos. Ahora domina nuestra vida. En muchos casos, lo que amaron poquito y que les interesaba y que Dios les pidió que lo sacrificaran en el lugar que Dios quería que se sacrificara, cuando no se hizo, entonces, hermano, ahora eso ya domina. Domina ahora. Ahora eso es lo más importante. Y perdimos la oportunidad. Y le dijo ahí en el versículo 2, y dice, y vete a tierra de Moriah. Y específicamente él dice a quién, cuándo y dónde se tienen que hacer las cosas. Por eso es que yo creo que desde antes que algo nos haga daño, Dios no nos pide sacrificio. Específicamente le dijo, vete a tierra de Moriah. No lo hagas donde tú quieras, ni cuando tú quieras. Ni lo que tú quieras. Yo te voy a decir qué quiero, dónde quiero y cuándo lo quiero. El sacrificio que pide Dios, la prueba que Dios permite en nuestras vidas, tiene un tiempo, una hora y una persona. Siempre. Nada más que nosotros cerramos nuestros ojos. Y no nos interesa, y llega el momento que eso va a tomar el lugar de Dios. Y lo que Dios está tratando, que no tome el lugar de Dios. Y la prueba que se presentó a Abraham es que no tomara el lugar de Dios, Isaac. Que no lo tomara. Que así como le estuvo creyendo por todos esos años, por más de 40, 50 años, que así como estuvo dispuesto a abandonar su casa, su parentela y el lugar donde había crecido, e ido a un lugar que nunca había visto, ni siquiera le dijo a dónde iba. Que de la misma manera se mantuviera todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se presentó ese amor, el amor al Hijo. Y dijo, vamos a probarlo. Dice la Biblia que Dios probó a él. Y dice que Dios es un ser inteligente. Vamos a probarlo. O vamos a que se siga probando él mismo. Y vamos a probarlo antes que Isaac tome mi lugar. Hermano, hay algunos de nosotros, las cosas que amaste ligeramente antes, ahora ya tomaron el lugar de Dios. Y una vez que algo toma el lugar de Dios, qué difícil es quitarlo ya.
En la mayoría de los casos ya no se puede quitar. No es que Dios no quiera, no que no esté cómo hacerse, es que ya no queremos hacerlo. Por eso es que antes que haya sucedido, Dios pidió ese tiempo, Dios pidió esa persona, Dios pidió ese objeto, Dios pidió esa situación, que se entregara y se sacrificara a Dios exactamente en el lugar que Dios quería. Y mire, aunque no se hizo literalmente, aunque nunca se consumó el sacrificio, pero fue aceptado como si lo hubiera hecho. Hebreos 11:17, por favor. Él no lo hizo, no lo hizo, pero miren lo que dice la palabra del Señor. Es que la Biblia léala con toda su forma, para que lo entienda. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que lo había y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dice, ofreció. Quiere decir que para Dios fue un hecho consumado. Ofreció. Quiere decir que para Dios, delante de Dios, Abraham ofreció a su hijo. Lo entregó totalmente. Quiere decir que para Dios se consumó. Literalmente no se hizo. No murió Isaac, pero para Dios el sacrificio ya estaba hecho. Para Dios el sacrificio que hizo Abraham es un hecho para Dios literal. Sí lo ofreció. ¿Ofreció a Abraham Isaac? Sí. Pero no murió, pero lo ofreció. Dispuesto. Y Dios lo tomó como un hecho consumado. Por eso es que hoy entendemos, hermano, que Abraham le siguió creyendo a Dios de la misma manera que le creyó al principio. Siguió su fe continuando en el Señor como antes. Imagínate, un hombre de 90 años y su esposa 80, si no me equivoco. Disculpe si a lo mejor equivoco las fechas o las edades, pero que Dios le diga, vas a tener un hijo. ¿Cómo? La esposa hasta se ríe. Dice, no, hombre, ya pasó el gusto de las mujeres, entonces ya se acabó, ¿qué va a poder tener? Ya no se puede. Y luego, después se le vuelve a aparecer y dice, el año que viene ella va a tener un hijo. 90. Dice, no, hombre, dijo Sara, si mi esposo ya está viejo, ya estuvo. No se puede. Le creyó. Y el siguiente año, ella tenía un hijo. Dios lo hizo. ¿Por qué sucedió? Porque él le creía a Dios. Él le creía a Dios. De esa misma manera continuó su vida. No hay una bendición más grande que seguir creyendo de la misma manera como el día que fuiste salvo. De la misma manera. ¿Te acuerdas cuando Dios te alcanzó? Y que dijiste, ¿cómo es posible que Dios me haya alcanzado a mí siendo como yo soy? Siendo la persona que yo soy. Siendo lo que yo he hecho. Haciendo la persona de todo lo que las cosas malas o buenas, o como tú lo quieras mirar. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso me haya visto a mí y te sentiste pequeñito, chiquitito y al mismo tiempo gozoso? De esa manera es la misma manera que Dios quiere que acabemos nuestra vida en esta tierra. Creyéndole a Dios de tal manera como al principio. Como la primera vez que escuchó Dios, a Dios. Abraham, vete de aquí, yo te voy a bendecir. Sí, Señor. Y agarró todas sus cosas y dijo, vámonos. Al único que se llevó fue a su sobrino Lot. Pero si agarró todas sus cosas y vámonos, no nos vamos a quedar. Dios dijo, ¿cuál Dios si ellos vivían en un pueblo, en un mundo pagano? ¿Te imaginas en un mundo totalmente pagano con cientos de ídolos y allí decirle a su padre me voy porque el Dios, el único que existe, me ha dicho que me vaya? ¿A dónde vas? No sé. ¿Estás loco? ¿Qué te pasó? No sé. ¿Pero para dónde vas? Ni idea tengo.
Nada más me dijo, salte y te deja, vámonos. Y la Biblia dice que le creyó de esa manera. Y que le siguió creyendo. Y aun cuando le pidió a su hijo, no se lo negó. Aun cuando le pidió aquello que amaba, no se lo negó. ¿Cuántas cosas al principio de tu creer en el Señor estabas dispuesto a hacer? ¿Se acuerda? Es más, algunos hasta predicadores querían ser. Y querían hacer esto y lo otro. Y ahora sí me voy a... Es más, algunos hasta dijeron, me voy a mi pueblo porque ahí necesitan... o me voy otra... Y se fueron pasando los tiempos. Y vas perdiendo la fe. Vas perdiendo todo. Y ya no está eso. Y no, pero es que ahora puedo hacer muchas cosas más. Ahora trabajo y hoy puedo diezmar más. ¿Dios te pidió eso? ¿Te pidió eso Dios al principio? No creo. De la misma manera quiere Dios que terminemos como al principio, como cuando creímos por primera vez. Así es que lo que Dios le pidió fue algo muy especial, difícil de entregar, difícil de dar. Aquí la Biblia no habla de Sara, pero ¿te imaginas dónde llevas al muchacho? Yo no sé si le explicó o no le explicó, pero si le han explicado, es que Dios me dijo que lo sacrificara. ¿Qué? ¿Que Dios te dijo que lo degollaras? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo voy a hacer. Pero te has vuelto loco. ¿Qué te pasa? Si no nomás es tu hijo, también es mi hijo. Así las madres así dicen. Si no nomás es tuyo. Es más, yo lo tuve 9 meses y a mí me dolió más que a ti. Empiezan las madres. Porque aman más algo que a Dios. Yo no siento que no le duela ni que no lo tuvo 9 meses. Pero Dios es más grande que esos 9 meses. Mucho más grande. Y no estoy tratando de ser insensible, hermana. Pero si tú lo tomas de la manera correcta, Dios es más grande que eso. Dios es mucho más grande que eso. La Biblia no habla de su conversación con ella. A lo mejor no la tuvo. O a lo mejor le dijo, si Dios te ha pedido eso, bien hecho, está bien, hazlo. A lo mejor pienso yo que Sara le dijo, pero asegúrate que fue Dios. Asegúrate que fue Dios. Porque a lo mejor también era una mujer que confiaba y decía, si Dios se lo pidió, Dios va a hacer algo. Cuando la mujer confía en Dios, Dios va a hacer algo. La obediencia de Abraham y de Isaac, Dios siempre exige obediencia para todas las cosas. Versículo 3, 22:3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sencillo, Abraham obedeció, lo hizo como Dios le dijo. Notemos que Dios hizo Abraham y Isaac hicieron exactamente en la obediencia de Abraham. Algo pasó que el hijo estaba también obedeciendo. Se cree que el muchacho tenía entre unos 16, 17 años, otros dicen que 15, los que haya sido, ya era un muchacho. Cuando la Biblia habla muchacho, no está hablando de niños, está hablando de jóvenes. Era un muchacho. La misma expresión hay cuando dice el rey Saúl le dice a David, tú eres muchacho. Muchos dicen que tenía como 17 años cuando pasó eso con Goliat. Y aquí también, era un muchacho. Obediente, dijo, hijo, vamos a ir a hacer un sacrificio. No le dijo cuál, porque más adelante él dice, padre, aquí está la leña y está el fuego y el sacrificio y el borreguito para el sacrificio, ¿qué? Él nomás dijo, Dios se proveerá. Quiere decir que no le dijo que se trataba de él. No en ese instante le dijo eso. Y no le mintió, él nomás le dijo, hijo, vamos a ir a hacer un sacrificio. No le dio todos los datos.
Pero dijo, vamos a hacer un sacrificio. Y el hijo bien temprano, muy de mañana, se levantaron todos, ellos 4, dijo, vámonos. Y Dios, ¿dónde? Dios me va a decir exactamente, pues nomás vamos a ir a tierra de Moriah, pero exactamente Él me va a decir dónde. Ok, vamos a ir a hacer un sacrificio y no saben ni dónde. Nuestros hijos serían eso. A mí si no me dicen dónde voy, yo no quiero ir. Así serían nuestros hijos hoy en este tiempo. Él no. Era la obediencia que él había escuchado, la fe que había visto en su padre, la fe que había sido transmitida para con ellos. Era un padre que hablaba de Dios y de la fe y de los milagros que Dios había hecho en su vida. Le platicaba a su hijo, mira, yo antes, hijo, no andaba bien en este mundo. No tienes que darle todos los datos a tus hijos. Pero no andaba bien. Y Dios fue bueno conmigo y me salvó. Y Dios ha sido bueno. Y me ha cuidado bien. No somos ricos, hijo, pero me ha cuidado bien. Ellos sí eran ricos. Estamos hablando de nosotros. Y me ha cuidado bien. Algo pasaba que él siempre le hablaba de Dios. Nuestros hijos necesitan escuchar más de nosotros, de tu fe que tú tienes en el Señor. Más, todos los días. Todos los días. Hay hijos que nunca han escuchado ni una sola palabra agradable que Dios haya hecho en sus vidas de los padres. Nunca. Nada. Nuestros hijos necesitan escuchar de nosotros lo que bueno que es Dios. Las cosas que ha hecho Dios con nosotros. Dios, su trabajo, el trabajo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nos rescató? Cuando andábamos en la basura, lo sucio, el pecado, de ahí nos sacó el Señor. Ellos necesitan escuchar, porque acuérdense, están creciendo en una casa cristiana. Ellos nos han mirado algunas cosas que usted ha mirado. Y muchos de nuestros jóvenes están propicios a tocar las cosas incorrectas porque se les hace algo curioso. Pero porque nunca se les ha dicho que no es curioso, que es malo y cómo fue tratado la vida de nosotros. Por eso que ellos quieren tratar hoy. Ellos necesitan saber cómo fue nuestras vidas. Digo, no quiere darle detalles, está muy bien, no hay muchos detalles, pero cómo Dios nos rescató. Yo creo que Abraham le decía a Isaac, yo sé que no lo dice ahí, pero si obedeció. Y aun cuando lo puso sobre la leña, obedeció. Quiere decir que sí le hablaba de Dios. Mire, hijo, Dios es bueno. Perdón. Dios es bueno y Dios va a hacer por nosotros. Dios se va a proveer. Mañana Él nos va a dar de comer. Mañana Él nos va a dar trabajo. Mire, hijo, órele al Señor. Mañana Él le compra zapatos, le compra las cosas. Dios lo hace. Eso necesitan nuestros hijos escuchar. Los hijos nuestros ya no escuchan de Dios. Nomás escuchan, póngase a trabajar, échele ganas. Aquí si no trabaja no sirve para nada. Todo es lo que escuchan. Gane su dinero para que se defienda en este mundo. Es todo lo que les enseñamos. Pastores van a enseñar a trabajar, no. Pero todo lo que enseñamos a nuestros hijos es eso. Es toda la enseñanza. Pero nunca en enseñanza de confiar en Dios, de cómo Dios transforma, cómo Dios cambia, la grandeza de Dios, las cosas que Dios hace para nosotros. Nunca una enseñanza de ese tipo. Pura de échale ganas, trabaja fuerte, dale duro, no seas un flojo, tú crees que te voy a mantener toda la vida. Y al último terminas manteniéndolos. Muchos padres están manteniendo hijos porque les enseñaron una situación de vida que no era la mejor. Si les hayas enseñado a confiar en Dios, a lo mejor no tendrías que estarlos manteniendo ya tan grandes y buenos para nada. A lo mejor hubieran confiado en Dios y Dios les hubiera proveído. Pero si no los enseñaste a estas cosas, es bien difícil. La obediencia fue tremenda de parte de ellos. Dios siempre hace algo especial con la obediencia. La Biblia dice que es mejor obedecer a Dios como pecado de hechicería. Es la rebeldía, es la desobediencia. Desobedecer a Dios es como cometer hechicería. Es abominable.
La desobediencia al Señor. Y no es que no somos desobedientes, pero es abominable al Señor. También, hermano, ¿cuál fue el secreto de desobediencia del Señor? Mira el versículo 4, por favor. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando para ir a hacer un sacrificio. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Jamás dejó de confiar en lo que Dios prometió. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haré de tu descendencia, o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Isaac. Él estaba confiado 100% que Dios iba a hacer algo. De seguro que Dios iba a hacer algo. Confiado totalmente que Dios iba a hacer algo. Porque le dijo: vamos, adoramos y volvemos a vosotros. Plural, no singular. Confió totalmente. Totalmente. De ahí, para que seamos rescatados de nuestras situaciones, necesitamos confiar totalmente en Dios. Con un poquito de desconfianza perdemos todo. Entonces necesitamos confiar totalmente, entregar toda nuestra confianza, que la primer promesa que hizo Dios se cumple para siempre. Cuando empezamos a dudar de esa primera promesa, serás salvo tú y toda tu casa. Instruye al niño en su camino, cuando sea viejo no se apartará de él. Y todas esas que son promesas, si tú las crees o las tomamos con fe hasta el final y le ponemos toda la confianza, Él nos va a rescatar de las dificultades. De seguro. Es seguro eso. Seguro, pastor, 100%. 100%. Pero tenemos que confiar totalmente en la promesa hecha Dios a nosotros. Dice que nada nos separará del amor de Dios. Nada. Dice que nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre, dijo el Señor Jesús, de mi Padre. Nada nos pasará, nada sucederá si confiamos totalmente. Él confió ciegamente en la primera promesa y Abraham es la promesa, es el hijo de la promesa. Y Dios le dijo: de este muchachito yo voy a hacer una gran descendencia. Entonces dice él: si Dios me dijo eso, Dios lo va a cumplir. Algo va a pasar en el transcurso de aquí a lo que Dios me está pidiendo. Algo va a suceder. Algo se va a presentar, algo Dios va a proveer en este transcurso de aquí al tiempo del sacrificio. No sé qué va a ser. Solamente sé que tengo que obedecer en este instante. Solamente sé que tengo que hacer lo que Dios me está diciendo. Pero Dios se va a proveer algo. Y cuando se despidió de los criados, dijo: ahorita volvemos. Ahorita regresamos los dos. Pero ellos no sabían que Dios le había pedido a Isaac. Hoy nosotros lo sabemos por la Escritura. Pero él estaba seguro que Dios no iba a sacrificar a Isaac. Ahora él estaba 100% dispuesto a hacerlo. Sí. Es que uno tiene que estar dispuesto 100% a hacer lo que Dios dice, sabiendo que Dios se proveerá algo diferente. 100% a las cosas, 100% a lo que Dios está pidiendo. Simplemente, no, aunque, miren, en Hebreos 11:19, por favor. Perdón, hermanos. Esta mañana me dio bastante alergia. Hebreos 11:19. Dice el versículo 18, después de que le pide el sacrificio, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él siempre se acordó: en Isaac va a ser la descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Dice: yo sé que Dios es tan poderoso que si le quito la vida a Isaac, Dios puede levantar aún de entre los muertos. Imagínate su confianza. Imagínate. Así iba con esa confianza al sacrificio, con esa fe.
Él sabía que aún de entre los muertos Dios puede levantar. De esa era su fe. Y es la fe que nosotros necesitamos tener, confiando en Dios para entregarle a Dios lo que amas. ¿Qué amas en esta mañana? ¿Qué amas en esta mañana? Ay. Dios proveyó. Dios, ¿es tu trabajo? Un ejemplo nada más. Pastor, ¿usted no quiere que la gente trabaje? Claro que sí, no me lo entienda. La Biblia dice que el que no quiera trabajar, que tampoco come. Pero hablando en el sentido, si es tu trabajo en vez de Dios. ¿Tú crees en la promesa que hizo Dios que nunca nos faltaría? Que nunca nos faltaría. Que al justo ni a su generación nunca le va a hacer falta el pan. Si tú lo crees, tú vas a ser capaz de sacrificar las cosas por Dios. Si lo crees en verdad, como lo prometió desde el principio, si de veras lo haces. Ahora, si lo haces en duda, mejor no lo hagas, porque no va a funcionar. Tiene que estar una confianza total como como Abraham lo hizo, disculpe. Y por último, miramos allá de nuevo el versículo 5, por favor, 22:5 en Génesis, ya vamos a terminar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomando Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Todavía lo cargó de leña. Imagínate, todo eso iba haciendo. Revisa todo en contexto y vas a ver que es interesante todo lo que está pasando. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Porque, bueno, Abraham ya era más de 100 años. El otro era un muchacho. Entonces habló Isaac. Abraham no había hablado en todo el camino, en 3 días. No había hecho una pregunta. No había hecho ninguna pregunta. En todos los 3 días. No diciendo que no habían platicado. Una pregunta con respecto al sacrificio. Es que su padre le dijo: vamos a ir a hacer un sacrificio. Y yo pienso que él fue como: wow, vamos. Vamos a la iglesia, papá, sí, ¿cómo no? Vamos a ir a la iglesia, sí, papá, sí, vámonos. ¿Sí se me entiende? Vamos a la iglesia. Ay, otra vez. Es bien aburrido. Así nos contestan nuestros hijos. A Isaac, cuando le dijeron: vamos a ir al sacrificio, vamos. Tanto que por todo ese tiempo no le preguntó. Él sabía que su papá hacía sacrificios. Él ya conocía ese procedimiento. Él conocía todo el procedimiento porque Abraham hizo muchos sacrificios, muchas veces. Y su hijo lo miraba. Lo miraba levantarse, arreglarse, peinarse, arreglarse para ir a la iglesia. Todo el tiempo. Vamos a la iglesia. Miraba que su mamá se levantaba y se arreglaba y vamos a la iglesia. Y vamos. Ok, vamos. Siempre. Así que cuando le dijo: vamos a ir a hacer un sacrificio lejos, no va a ir tu mamá, vamos a ir tú y yo y 2 siervos. En vez de sentir molestia, se emocionó. No dice allí, pero yo quiero pensarlo así. Se emocionó. Mi papá me va a llevar a un sacrificio donde vamos a estar nada más él y yo. Eso va a estar bueno. A lo mejor vamos a escuchar algo de Dios. Va a estar interesante. Va a estar bueno. Hijo, arréglate. Tú y yo vamos a tener un tiempo devocional. Vamos. ¿Cuánto tiempo? No sé. 2, 3 días, ¿qué te parece? Vamos a tener un tiempo devocional tú y yo, hijo. Sería interesante que alguno de nosotros padres agarrara a su hijo. Hijo, vamos a tener un tiempo devocional con Dios. Véngase. Se nos desmaya en ese día. Pues sí. Es el tiempo que algunos padres empecemos a tomar Vamos a tener. Lo único que les hablamos es para: levántate flojo, vete a trabajar, haz algo, mira nada más. Ya me cansé de mantenerte, eres un flojo, eres un bueno para nada, cabezón y otras cosas más.
Lo único que le sabemos decir a las hijas es: mira nada más qué cochinero tienes, parece. Y así te quieres casar, y mira nada más. Es todo lo que le estábamos decir. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un tiempo y decirle: vamos a tener un tiempo devocional con nuestro Dios, usted y yo nada más? Usted y yo nada más. Eso sería interesante. Cuando él escuchó todas estas cosas, él estuvo listo y no le preguntó en todo el camino. Él sabía el procedimiento de los sacrificios, así que no había que preguntarle. Pero cuando ya iban arriba, dijo: ¿llevamos todo? Y él se acordó: pero falta el carnero, el borreguito para el sacrificio, porque mi papá usa eso. Mira el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso, dijo el 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y qué respeto para hablarle. Iba bien asoleado con la leña en la espalda y todavía le dice: Padre mío. Dice, y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice: yo entiendo todo esto, me acuerdo que cada vez que haces algo, hay algo, un cordero para sacrificar. ¿Dónde está? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero en el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dijo, no le dio una gran explicación. Isaac conocía la fe de su padre, entendía. Dijo: Dios va a proveer. Dijo: si mi papá dijo y todo este tiempo ha creído en él, está bien. Nuestros hijos necesitan ver que tenemos fe. Es más, una de las tristezas más grandes es que ellos creen que no tenemos fe. Si ellos creyeran que tenemos fe, hermano, y lo aceptaran, pudieran aceptar una sola respuesta: no te preocupes, Dios va a proveer. Y con eso para ellos sería: claro que sí, está bien. Todos estos años que he vivido como tu hijo, tú has dicho eso y Dios ha provisto. Dios ha provisto. Y los hijos de nosotros entonces entenderían que nuestra fe es real. Isaac sabía que la fe de su padre era real. No contestó nada. Nomás: Dios se va a proveer. Bueno, si mi papá dice, yo le creo. Porque me contó que yo nací cuando tenía 100 años. Y que Dios le prometió un hijo. Y me contó que mi mamá no podía tener hijos. Y Dios hizo un milagro y yo nací. ¿Te imaginas con todo eso enfrente? ¿No va a creer? Claro que iba a creer. Él confiaba totalmente en lo que decía su padre, porque él le platicaba las maravillas que Dios había hecho en su vida. Él le platicaba las grandes cosas que Dios había hecho, y cómo Dios lo había provisto, cómo Dios lo había sacado, cómo Dios le prometió muchas cosas, cómo se le había aparecido Dios. Todo eso, y para Isaac era: esto es real. Vivían en una vida cristiana, si podemos usar esa expresión, real. Su hogar era una vida cristiana real. Tanto que él estaba 100% convencido de lo que él decía y de lo que él miraba cuando se hablaba de Dios. Preguntemos a nuestros hijos qué tanto le creen a Dios. Preguntémosles. Pregúntele a su hijo qué tanto le cree a Dios. Y ahí se va a dar cuenta que tanta fe miraron en nosotros. No, ya está grande. Sí, ya está grande, pero crecieron desde pequeños nosotros. Y ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta que tanta fe miraron en nosotros. Porque podemos culparlos de todo. Pero el primero que tenía que haber enseñado la fe a ellos es usted y yo. Nosotros padres. Es que ya no creen en la iglesia. Es que no se necesita creer en la iglesia o en las cosas de la iglesia si es que nosotros no se las enseñamos. No existe un hijo que no crea en las cosas de Dios o que cree en las cosas de Dios que sus padres no tengan ese sentido. En todas las ocasiones que yo he contado con hijos que no creen, que han dejado de creer, es que sus padres no creen así. Me enseñó un padre hace unos años atrás
una aplicación de su hijo. Aquí se sentó este niño en esta iglesia. Cuando hizo su aplicación de la universidad, puso, cuando dice religión, ateo. Escribió ateo cuando escribió la aplicación de la universidad. Hijo de pareja cristiana, sentado a escuchar predicaciones casi todos los domingos. Escribió ateo. Quiere decir que nunca miró fe en los padres de ellos en su casa. Nunca. Que haya escrito ateo es terrible. Que haya escrito cualquier otra religión era otra cosa. Pero que escriba ateo es otra cosa, hermano. Quiere decir que todos esos años que él creció, aunque se convirtieron sus padres cuando él estaba más o menos, pero aún ahí, muchachito tenía unos 10, 11 años o 12 cuando se convirtieron. Aún ahí, por esos 6, 7, 8 años antes de llegar a la universidad, quiere decir que no miró fe en su casa. No miró a un padre, una madre sacrificando por el Señor, con amor a Dios totalmente, de tal manera que el día que se le preguntó por su creer, ateo. Y al padre le dolió su corazón, porque me dijo, pastor, me duele. Sí, pero eso fue lo que miró en su casa. Los hijos no toman la fe de la iglesia nada más. Su principal fe la toman del hogar. De ahí la toman. La iglesia es para afirmar lo que tú, afirmar lo que tú estás trabajando en tu casa. Esa es la iglesia. Y claro, sostiene las verdades, es otro asunto. Pero para aplicar fe, es la fe que tú demuestras a tus hijos, a nuestros hijos, en el hogar. Podrán decir que cómodo tuvo un hijo con la criada, como tú quieras. Pero había algo que no podía cambiar. Cuando él hablaba de Dios, dentro de todos sus problemas pecaminosos, o lo que tú quieras pensar de sus errores como padre, como quieras, hermano, había dentro de él, en su enseñanza, de todos los días, confianza en Dios. Es que no nos escondemos en que no puedo y que es bien difícil, en que yo estoy frío. Hermano, eso es irrelevante. Presenta tu confianza y tu fe en el Señor todo el tiempo, aún en tus momentos más difíciles de la vida. Aún en esos momentos. Y terminamos ahí en el 22, por favor, ya voy a leer para terminar. Y cuando llegaron al lugar, en el versículo 9, Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac y su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Otra vez, el muchacho no volvió a decir nada. Porque su padre le había dicho, Dios se proveerá. Y el muchacho no volvió a decir nada. Porque él sabía que el Dios de su padre, al que él confiaba, se iba a proveer. Es que en este caso su hijo estaba bien confiado de que su padre tenía un Dios real. Y él era real para con su padre y para con Dios. Él estaba bien confiado en eso. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y todavía no decía nada. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Proveyó Dios? Sí. ¿Cumplió Dios? Sí. ¿Tuvieron el sacrificio? Sí. ¿Mintieron? No. El sacrificio se hizo y Dios proveyó como el padre le dijo a su hijo. Exactamente. Pero estuvo dispuesto a entregar lo que amaba. A entregarlo. Cuando Dios tal vez no te pida literalmente hacer algo, ni a ti ni a mí,
pero sí nos va a pedir que nuestros corazones estén dispuestos a entregarlo. ¿Qué es lo que más amas en esta mañana? ¿Un hijo? ¿Un trabajo? ¿Una vida? ¿Un descanso? Tal vez. Tal vez. Mucha gente quiere una vida de descanso. Hermano, escúchame. Bíblicamente no existe más que la paz de Dios para con nosotros. Pero el descanso que los cristianos piden y las tranquilidades no viene de un pensamiento de Dios. Eso no es una filosofía de Dios. Dice que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No es una filosofía bíblica buscar descanso y relajamiento. No es bíblico eso. Conocemos solamente la paz de Dios que abunda en nuestros corazones. Eso es otra cosa. Así es que no se trata de relajarse, no se trata de otras cosas. Se trata de entregarle a Dios lo que nuestros corazones aman cuando Dios no lo pida. Y te lo va a pedir antes de que te haga más daño. Porque cuando ya tu corazón, cuando tú quites del trono a Dios y subas eso que tú amas, sobre de eso te vas a arrodillar. A eso vas a adorar. Y a eso le vas a entregar tu vida. Por cierto, es una pérdida lo que vas a tener. Pero cuando todavía Dios queda en el altar de Dios, entonces hay una gran esperanza. Algo nos pedirá Dios. Es más, yo estoy seguro que a todos nosotros ya nos ha pedido algo. Que no lo quisimos sacrificar, es algo diferente. Pero ya nos pidió a todos nosotros algo. Vamos a orar.